El vecino de arriba. Siempre he sido de los que duermen con facilidad. Da igual el ruido, da igual la hora, da igual el estrés, apoyo la cabeza y desaparezco del mundo. Por eso, cuando empecé a despertarme cada madrugada a la misma hora, las 3:41 exactas, pensé que era una coincidencia tonta, una etapa, algo temporal. No había motivo aparente. Nada en mi vida había cambiado. Bueno, excepto una cosa. Un nuevo vecino había alquilado el piso justo encima del mío. El edificio tenía décadas a sus espaldas, y cada vez que alguien se mudaba, los movimientos se escuchaban por todas partes. Muebles arrastrándose, pasos, cajas, conversaciones. Pero este vecino no hizo nada de eso. Ni un mueble, ni una palabra, ni una caja, nada. Solo lo escuché el primer día, un único recorrido, lento y calculado, desde la entrada hasta donde supongo estaría su habitación. Después, silencio absoluto. Silencio, hasta las 3:41. La primera vez que me desperté fue por un golpe seco en el techo, justo encima de mi cabeza. No un golpe fuerte, pero sí preciso, como el sonido de un bastón golpeando madera vieja. Me incorporé sobresaltado, encendí la luz, escuché durante varios minutos, y nada. Me dije que quizá había soñado el ruido. La segunda noche ocurrió lo mismo, pero esta vez no fue un solo golpe. Fueron 3. Tac, tac, tac. Espaciados, metódicos. Como si alguien golpeara con la punta de algo rígido, marcando un patrón. La tercera noche no solo hubo golpes. Hubo pasos. Pero no eran pasos normales. Eso fue lo que me heló la sangre. Había dos ritmos distintos. Unos pasos largos, arrastrados, torpes, y otros rápidos, casi inquietos, como si acompañaran al primero demasiado de cerca. No caminaban al mismo tiempo, sino como si uno dependiera del otro. Paso lento, dos pequeños, otro paso lento, dos pequeños. Me quedé sentado en la cama, sin atreverme a moverme. Las pisadas duraron casi un minuto y luego pararon. Al día siguiente intenté mencionarlo en el portal, pero apenas conocía a los otros vecinos. El edificio tenía esa vibra extraña de lugares donde la gente vive años sin hablarse. Cuando pregunté por el nuevo inquilino del piso de arriba, nadie sabía su nombre. De hecho, todos aseguraban que ese piso llevaba vacío muchísimo tiempo. Me reí, incómodo, creyendo que era la típica desinformación vecinal. Pero por dentro algo no cuadraba. Yo había oído pasos, golpes, movimientos a horas imposibles. Y aún no había visto nunca al nuevo vecino. Decidí subir a presentarme, más por educación que por curiosidad. Quería normalizar la situación en mi cabeza, ponerle cara a la persona de arriba, convencerme de que era alguien normal con horarios raros y una forma particular de caminar. Subí las escaleras, llegué al rellano del cuarto piso y allí estaba, una puerta vieja, pintada con una capa gruesa de blanco que se estaba cayendo a trozos. Pero lo que me llamó la atención no fue la puerta en sí, fue la cerradura. No era de este edificio, ni de ninguna otra casa que hubiera visto jamás. Era como un candado industrial adaptado a un marco de madera antigua. Grandes placas metálicas rodeaban la cerradura, atornilladas de forma irregular, como si alguien las hubiese puesto deprisa, sin medir. Y lo más extraño, la madera alrededor tenía marcas profundas, como si algo hubiera arañado el marco tratando de salir o entrar. Tragué saliva. Toqué el timbre. No sonó. Ni siquiera vibró. Entonces golpeé la puerta con los nudillos. Nada. Ni un sonido. Ni un movimiento. Pero mientras esperaba, me di cuenta de algo que me paralizó. El edificio entero hacía un murmullo natural. Tuberías, ascensor viejo, tele de algún vecino, siempre había un fondo ambiental. Pero en ese rellano, no se escuchaba absolutamente nada. Era un silencio tan intenso que llegaba a ser opresivo, como si absorbiera los sonidos. Di un paso atrás. Cuando ya estaba a punto de irme, escuché algo al otro lado de la puerta. No un paso, no una voz. Algo como respiración. Una respiración muy lenta, pesada, profunda. Tan profunda que parecía doler. Me quedé helado. Hola, dije con la voz más neutral que logré. La respiración se detuvo. Totalmente. Y, tras 2 segundos que me parecieron eternos, algo golpeó la puerta desde dentro. No como un puño. Como si un cuerpo entero se hubiera dejado caer de golpe contra ella. Retrocedí hasta el final del pasillo y bajé las escaleras casi corriendo. Cuando llegué a mi puerta, aún temblaba. Esa noche no dormí. Pero lo peor no fue eso. Lo peor ocurrió a las 3:41.
Los golpes volvieron, pero esta vez no sonaron encima de mi cama. Sonaron en mi pasillo, dentro de mi casa. Tac, tac, tac. No encendí la luz. No me atreví. Me quedé sentado en la cama, escuchando con el corazón latiéndome en la garganta. Los golpes avanzaban desde la entrada hacia mi habitación. Uno lento, dos pequeños. Uno lento, dos pequeños. El mismo patrón que había oído arriba. Mi garganta se cerró. Me levanté despacio, puse los pies en el suelo con cuidado de no hacer ruido, como si eso sirviera de algo. Me acerqué a la puerta entreabierta de mi dormitorio y miré hacia el pasillo. Solo oscuridad. Pero los golpes seguían. Se acercaban. Había alguien caminando dentro de mi casa con dos ritmos de pasos distintos. Cuando estuvieron a 3 metros de mi habitación, pensé que iba a desmayarme. Y entonces, pararon. De golpe. El silencio absoluto fue peor que cualquier ruido. Pasaron 10 segundos. 20. 30. Nada. Y de pronto escuché una respiración profunda justo al otro lado del marco de mi puerta. Una respiración que no era humana. No por su ritmo, sino por su tamaño. Era como si llenara toda la habitación solo con inspirar. El aire se me congeló en los pulmones. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían. Entonces la respiración se transformó en otra cosa. Un murmullo. No distinguí palabras, pero no sonaba como un idioma común. Era gutural, irregular, casi húmedo. Y había otro sonido más, uno más agudo, detrás del primero, como si alguien pequeño repitiera cada sílaba un segundo después. 2 voces. Unas encima de la otra. Sin coordinarse. Sin respirar igual. Sin pertenecer al mismo cuerpo. Quise gritar, pero el murmullo se detuvo de golpe. Escuché 2 pasos pequeños, rápidos, alejándose hacia la entrada. Luego un paso largo, arrastrado, siguiéndolos. 3 segundos después, la puerta de mi casa se abrió y cerró despacio. No supe cómo reaccionar. Me quedé allí, de pie, paralizado, sin moverme durante casi una hora. Cuando por fin reuní valor para encender todas las luces, revisé la casa entera. La puerta de entrada estaba cerrada con llave. Yo la había dejado así. ¿Cómo habían entrado? ¿Cómo habían salido? Y, sobre todo, ¿por qué habían bajado desde el piso de arriba? Esa fue la primera noche en la que verdaderamente temí por mi vida. Después de aquella noche, viví en estado de alerta permanente. Cualquier ruido me hacía saltar. Cerraba la puerta con doble vuelta, bloqueaba las ventanas, dejaba todas las luces encendidas. No me reconocía. Yo jamás había sido así. Pero el miedo era mayor que cualquier vergüenza. Intenté hablar con otro vecino, una señora mayor del segundo piso que siempre dejaba su puerta abierta mientras regaba sus plantas. Cuando mencioné los ruidos y el piso de arriba, su expresión cambió como si le hubiese dicho una obscenidad. Ahí no vive nadie, me dijo sin mirarme. Sí vive, insistí. Hace semanas que escucho pasos. Incluso intenté hablar con él. La mujer dejó de regar. Ese piso está cerrado desde lo del incendio. ¿Incendio? No respondió. Simplemente entró en su casa y cerró la puerta con una rapidez que me tomó por sorpresa. El portero, cuando lo presioné un poco, apenas murmuró que ese piso ha tenido problemas, pero no quiso ampliar. Cada vez que sacaba el tema, la gente cambiaba de conversación o directamente se marchaba. Era como si hablar del vecino de arriba estuviera prohibido. Esa noche, decidí buscar información por mi cuenta. Bajé al trastero comunitario, donde había un montón de cajas viejas con papeles del edificio. Tardé casi una hora en encontrar algo útil, un archivador que contenía informes de reparaciones, actas antiguas, denuncias. Y ahí estaba. Un documento manchado, de hace 8 años. Incidente piso 4 al ruido nocturno persistente, intervención policial. Lo abrí con manos temblorosas. El informe era vago, incompleto, casi censurado. Solo decía que los vecinos habían oído 2 tipos de pasos distintos, gritos ahogados y golpes en las paredes durante semanas. Cuando la policía entró, encontró el piso vacío, sin muebles, sin lámparas, sin colchones. Solo un armario empotrado cerrado con un candado industrial. Y marcas de uñas en el suelo, profundamente incrustadas, dispuestas en pares. Como si 2 manos distintas hubieran arañado el mismo camino. Me quedé helado. Mientras guardaba el documento, escuché algo en el pasillo del trastero. Pasos. Un ritmo largo, 2 cortos. Corrí escaleras arriba sin mirar atrás. Esa madrugada,
A las 3:41, los golpes volvieron. Pero no eran pasos esta vez. Eran arañazos. Arañazos en el techo, justo encima de donde estaba sentado. Rítmicos, desesperados, como si algo estuviera intentando escarbar. Me levanté, incapaz de seguir quieto, y salí al balcón para respirar. Necesitaba aire, necesitaba espacio. Necesitaba convencerme de que estaba perdiendo la cabeza. Pero entonces lo escuché. En el balcón del piso de arriba, alguien estaba respirando. Una respiración profunda, pesada, casi animal. Y detrás, otra más pequeña, rápida, ansiosa, copiando la primera con un eco grotesco. Asomé solo un poco la cabeza por miedo a hacer ruido. Vi una silueta. Muy alta. Demasiado alta para ser humana. Y junto a ella, otra más pequeña, que se movía con espasmos, como si imitara los gestos del grande un segundo demasiado tarde. Retrocedí al interior y cerré las cortinas. Estuve a punto de llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? Creo que hay 2 personas respirando de forma rara en el balcón de arriba. Me mandarían a dormir. Así que llamé a un cerrajero. A las 4 de la mañana. Le dije que había perdido las llaves y necesitaba cambiar la cerradura urgentemente. Cuando llegó, vio mi cara y no hizo preguntas. Tardó 10 minutos en instalar un cerrojo nuevo, uno de seguridad reforzada. Con esto no entra nadie, me aseguró. Quise creerle. Lo intenté. Pero cuando cerró la puerta y me quedé solo, escuché algo al otro lado. Primero, 2 pasos pequeños. Después, un paso largo y torpe. Y luego, la respiración profunda, aquel sonido que me perseguía desde hacía semanas. Se detuvo justo frente a mi puerta recién cambiada. Casi podía sentir el aire moviéndose entre esas gargantas. Y entonces, con una calma aterradora, algo golpeó la pared justo al lado del marco. 1 vez, 2 veces, 3 veces, como si estuviera marcando territorio, como si me estuviera avisando. O peor aún, como si quisiera demostrar que la cerradura nueva no significaba nada. Pasé todo el día siguiente sin dormir, sin comer, sin pensar en nada más que en irme de ese edificio. Pero cada vez que encendía el ordenador para buscar otro piso, me paralizaba una sensación extraña, enfermiza, la certeza de que si me marchaba sin entender qué pasaba, ellos me seguirían. No sé explicar por qué lo sentía, solo sé que era real. Aún así, recopilé fuerzas para subir otra vez al piso de arriba. Necesitaba ver la puerta, comprobar si seguía igual, si había marcas nuevas, si había algún indicio físico de que no estaba volviéndome loco. Subí en silencio, sin encender la luz de la escalera. El edificio estaba tan quieto que cada paso parecía un estallido. Llegué al rellano. Y la puerta estaba abierta. No de par en par, pero sí entreabierta, lo suficiente para ver que la cerradura industrial había sido arrancada. Las placas metálicas colgaban como piel muerta. No había sido un humano. No de la manera habitual. Empujé muy despacio, dejando que la puerta cediera un poco más. El interior estaba completamente oscuro, pero no vacío. Se podía sentir que había cosas, que había presencia. El aire olía a humedad, a polvo viejo y a algo más. Algo que nunca había olido antes, algo que me revolvió el estómago. Di un paso dentro. El suelo crujió. Y al fondo, en la oscuridad, escuché una respiración doble, una profunda, pesada, casi dolorosa, y otra pequeña, ansiosa, repitiendo cada inhalación como un eco torpe. Retrocedí inmediatamente, pero no llegué a salir. Porque algo se movió a mi izquierda. Primero, arrastrándose. Luego, poniéndose de pie. Era una silueta alta. Muy alta. Casi rozaba el techo. No distinguí rasgos, solo la forma, la postura encorvada, los brazos larguísimos que colgaban hasta las rodillas. Y junto a ella, a la altura de su cadera, otra figura más pequeña se apoyaba en su pierna como si fuera una cría. La grande dio un paso. El suelo vibró. La pequeña dio 2 pasos nerviosos, imitando el movimiento. Y entonces, una voz gutural, salida de quién sabe dónde, murmuró algo ininteligible. La criatura pequeña respondió un segundo más tarde, repitiendo el mismo murmullo, pero distorsionado. Me di la vuelta para salir corriendo. Y en ese instante, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Intenté abrir la puerta a la fuerza, golpeándola, empujando, tirando, pero no cedía. Era como si alguien la sujetara desde fuera, aunque no había oído a nadie acercarse. El aire del piso era irrespirable. Cada segundo allí dentro me hacía sentir más débil,
como si estuviera entrando en un lugar donde no debía estar, donde la realidad no funcionaba igual. Me di la vuelta lentamente, intentando acostumbrar mis ojos a la oscuridad. Las dos figuras seguían allí. La grande avanzó un paso, y escuché su respiración llenarlo todo, vibrar en mis costillas. La pequeña avanzó también, como un reflejo deformado. No, no quiero problemas, balbuceé, temblando. No sé por qué hablé. No sé por qué creí que podían entenderme. Pero algo sí entendieron. La figura grande inclinó la cabeza hacia un lado, lento, muy lento, con un crujido nauseabundo, como si su cuello no estuviera hecho para doblarse así. La figura pequeña repitió el gesto, solo que su cuello se dobló demasiado, casi a un ángulo imposible, acompañado de un chasquido repulsivo. Dio un paso más. Ya estaban a apenas 3 metros de mí. Noté que mis piernas cedían, así que retrocedí a ciegas, palpando las paredes buscando un interruptor. Encontré algo. Un marco. Un armario empotrado. El mismo armario del informe. Las bisagras estaban oxidadas, pero la puerta tenía un candado industrial nuevo. Alguien lo había reforzado recientemente. O algo. Sin pensarlo, tiré del candado. No tenía sentido. Estaba sellado. Pero necesitaba hacer algo, cualquier cosa que me alejara de esas criaturas. Y entonces escuché un golpe seco dentro del armario. Uno fuerte. Tan fuerte que el marco vibró. La criatura grande se detuvo. La pequeña también, ladeando la cabeza con un tic nervioso. Un segundo golpe retumbó desde dentro del armario. Y entonces algo arañó la madera desde dentro, desesperado. La figura grande dio un paso atrás. La pequeña empezó a temblar. Y por primera vez desde que las había visto, sentí que ellas también tenían miedo. No sabía qué hacer. Tenía dos criaturas que no deberían existir bloqueándome la salida, y algo dentro del armario que, por el sonido, parecía aún peor. El tercer golpe hizo que las bisagras chirriaran como si estuvieran a punto de saltar. El candado vibraba con cada impacto, tensándose, resistiendo a duras penas. Las criaturas retrocedieron otro paso, y lo hicieron al unísono, como presas que olfatean la llegada de un depredador. El aire se volvió más helado. Literalmente helado. Podía ver mi propio aliento formar nubes blancas, algo imposible en un piso sin calefacción encendida en pleno octubre. El armario volvió a sacudirse, esta vez con tanta fuerza que la puerta se arqueó hacia afuera. Detrás de mí, las criaturas se aplastaron contra la pared, como si quisieran mimetizarse con ella. Temblaban, como si fueran niños asustados. ¿Qué hay ahí dentro?, susurré sin querer. Una mano, o algo parecido a una mano, golpeó desde dentro, marcando la forma completa sobre la madera, hundiéndola hacia afuera como si fuera barro. 5 dedos alargados, extremadamente largos, demasiado largos. Las criaturas sollozaron. Sí, sollozaron. La grande ocultó el rostro entre unos brazos torcidos y huesudos. La pequeña se encogió hasta quedar en cuclillas, meciéndose adelante y atrás, repitiendo un murmullo agudo y quebrado que no entendía. No parecían amenazarme ya. Parecían suplicarme. El candado cedió 1 centímetro. Solo 1 centímetro. Pero fue suficiente para que un hilo de aire oscuro, sí, oscuro, saliera a presión, como humo espeso escapando de una olla a presión. Olía a óxido y carne, como si hubiera algo pudriéndose desde hacía meses allí adentro. El murmullo de la criatura pequeña se volvió más insistente, más urgente. Fue entonces cuando entendí. No hablaba un idioma extraño ni balbuceaba sin sentido. Estaba diciendo: no abras, no abras, no abras. Y señalaba el armario con una mano temblorosa. El candado tembló otra vez. Las bisagras crujieron. El aire oscuro salió en una bocanada más fuerte, como si algo enorme respirara con violencia justo al otro lado. Entonces escuché una voz. Una voz que jamás voy a olvidar, porque sonaba como una mezcla de mi propia voz y la de alguien que llevaba años intentando imitarla. Desde dentro del armario. Ya estoy despierto. Ábreme. La criatura grande gritó sin sonido, abriendo la boca hasta casi partir la mandíbula. La pequeña se arrastró hacia mí, como intentando alejarme del armario, tirándome del pantalón con una fuerza sorprendente. Y yo retrocedí hasta pegarme a la pared, temblando como un niño. Porque la voz volvió a hablar. Y esta vez dijo algo que me heló la sangre por completo. Estoy arriba. Siempre he estado arriba. No podía moverme. No podía pensar. Sentía que mi mente intentaba protegerme,
como si una parte de mí quisiera desconectar para no procesar lo que estaba ocurriendo. Pero la voz dentro del armario, esa voz no me dio tregua. Baja. Ábreme. Tú sabes cómo soy. Siempre lo has sabido. Era mi voz. Pero no exactamente. Era como si alguien hubiese grabado cientos de fragmentos míos a lo largo de mi vida, cuando estaba enfermo, cuando lloraba, cuando hablaba dormido, cuando me reía, y los hubiese mezclado todos hasta crear una especie de imitación imperfecta. Una imitación observadora. Una que llevaba tiempo escuchándome. El armario volvió a temblar. Esta vez no como algo que golpea, sino como algo que intenta empujar desde los bordes, como si su cuerpo fuera demasiado ancho o demasiado desproporcionado para caber dentro. Se oían crujidos, algunos húmedos, otros secos, como articulaciones rompiéndose al pasar por un hueco demasiado estrecho. Las dos criaturas del piso dieron un chillido simultáneo, retrocediendo hasta casi incrustarse contra la pared. Sus sombras temblaban y se deformaban, alargándose hacia el techo como si la luz, esa luz que ya ni existía, estuviera siendo devorada por algo dentro del armario. Yo apreté los dientes. Algo en mi cabeza me decía que si dejaba que esa cosa saliera, no solo yo estaría en peligro. Quizá todo el edificio. Quizá todo el barrio. Quizá todo lo que alguna vez me conoció. No mires al suelo. No mires al rodapié. Yo siempre estuve ahí. Siempre. Sentí un pinchazo en el estómago. No sé por qué, pero mis ojos bajaron por instinto. Y lo vi. El rodapié temblaba. Como si algo delgado, muy delgado, pasara por detrás. Como un dedo. O varios. Sube al piso de arriba, dijo la voz desde el armario, pronunciando la palabra arriba con un matiz burlón, casi feliz. Súbeme contigo. Las criaturas chillaron. Pero ya no parecían tener miedo del armario, sino de mí. La criatura pequeña retrocedió hasta esconderse detrás de la grande, asomando un ojo completamente blanco que vibraba de un lado a otro, como el de un animal acorralado. La grande me miró con los hombros subiendo y bajando como si respirara a un ritmo imposible, demasiado rápido, demasiado profundo. Y luego señaló el armario. Me hizo un gesto claro, nítido, corre. Pero no pude. Porque justo en ese momento, el candado del armario cayó al suelo con un clac que resonó como un disparo. La puerta se abrió 1 centímetro. Un solo centímetro. Y algo sonrió dentro de esa grieta tan estrecha. Lo sé porque vi los dientes. Dientes demasiado familiares. Demasiado iguales a los míos. Ya bajo. No te vayas. El mundo entero pareció contener la respiración. Yo también. La puerta del armario siguió abriéndose milímetro a milímetro, como si algo disfrutara del proceso, como si cada segundo que tardaba fuese parte de un ritual que solo él entendía. Yo retrocedí hasta notar la pared fría contra mi espalda. No tenía a dónde ir. La entrada estaba bloqueada por las criaturas, y ahora el armario, ese maldito armario, se había convertido en la boca de algo que llevaba años esperando este momento. ¿Dónde vas?, preguntó la voz con un tono inocente que me heló más que cualquier grito. Si siempre me has escuchado. Siempre. Incluso cuando te hacías el dormido. Recordé noches. No todas, solo flashes. Esa sensación que tenía desde que me mudé, la de que alguien caminaba por mi piso cuando yo estaba acostado. Ese sonido leve, rítmico, que siempre atribuía al vecino de arriba. Pero ahora entendía. No venía de arriba. Venía de debajo de mi cama. La puerta del armario se dio un poco más. Las criaturas chillaron, pero ya no parecían aterradas, sino resignadas. Como si supieran que todo lo que habían hecho, sus paseos nocturnos, sus apariciones, su vigilancia desde las sombras, no había sido para asustarme, sino para intentar evitar esto. El aire se volvió espeso. Me costaba respirar. Era como si la atmósfera del piso cambiara con la presencia de lo que estaba dentro del armario. Algo casi líquido, que se deslizaba sobre mi piel, pegajoso, estremecedor. La puerta se abrió 2 centímetros más. Vi un ojo. Un solo ojo, perfectamente redondo, profundamente negro y con un brillo interno que imitaba el reflejo humano, pero no lo era. Era como si ese ojo hubiese estudiado cómo debía verse un ojo humano sin haber visto uno jamás. ¿Quieres verlo?, dijo la voz desde dentro, pero ahora no sonaba solo como yo, llevaba matices que parecían venir de las criaturas del piso, como si estuviera usando todo lo que oía, todo lo que aprendía. Quiero mostrarte lo que realmente soy. Sube. Arriba conmigo. La criatura grande sacudió la cabeza con violencia.
La pequeña tiró del dobladillo de mi pantalón, suplicando con ese murmullo casi infantil que repetía una y otra vez. No, no, no. Y entonces, ocurrió algo que me paralizó más que cualquier sonido o palabra. El ojo dentro del armario parpadeó. Parpadeó, con un párpado que no era piel, sino madera. El mismo material de la puerta. Era como si hubiese empezado a absorber el armario, a hacer lo suyo. ¿Sabes por qué camino por las noches? Preguntó mi voz, pero no. Porque arriba no es un sitio. Arriba soy yo cuando estás dormido. La puerta del armario se abrió de golpe. Solo un instante. Lo suficiente para que viera un rostro idéntico al mío, deformado, alargado, como si mi cara hubiera sido estirada por manos torpes. Lo suficiente para que ese rostro sonriera. Lo suficiente para que una mano blanca y demasiado articulada saliera disparada hacia mí. Las criaturas gritaron. Yo también. El brazo me rozó el pecho. Y en ese segundo, la criatura grande hizo algo que jamás habría imaginado. Se lanzó hacia mí. Para protegerme. La criatura grande se abalanzó sobre mí con tanta fuerza que pensé que quería atacarme. Me cubrí instintivamente el rostro, pero en lugar de sentir sus garras o dientes, sentí su cuerpo frío interponiéndose entre mí y el brazo que salía del armario. El impacto fue brutal. El brazo, esa extensión larga, segmentada, casi como un insecto humanoide, chocó contra la espalda de la criatura grande, doblándola con un crujido espantoso. Esperé escucharla gritar, pero no emitió sonido alguno. Simplemente resistió, empujando con sus extremidades torcidas para mantener a la cosa del armario alejada de mí. La criatura pequeña gritaba sin voz, moviendo los brazos en gestos frenéticos que parecían indicar que debía correr, huir, hacer algo. Pero mis piernas no respondían. Sentía el suelo bajo mí como si fuera de gelatina, como si esa presencia en el armario alterara hasta la consistencia de las cosas. El brazo volvió a intentar alcanzarme, rodeando a la criatura grande con un movimiento elástico, serpenteante. La mano, blanca, demasiado larga, se detuvo a centímetros de mi cara, agitándose como si oliera el aire. «Estás aquí», susurró la voz desde el interior, cada vez más mezclada con otras voces, algunas infantiles, algunas roncas, algunas que parecían venir de lugares donde no debería haber aire. «No te escondas detrás de ellos. No son tuyos. No son nadie». La criatura grande tembló con violencia, como si esas palabras la hirieran. Yo no entendía nada. ¿Por qué me estaba protegiendo? ¿Por qué esas cosas parecían temer a lo que estaba en el armario más que a cualquier humano? El brazo retrocedió un segundo. Lo suficiente para que la criatura grande me agarrara por el torso con sus extremidades frías y huesudas, y me empujara hacia atrás con una fuerza que no parecía posible en un cuerpo tan delgado. Caí al suelo, golpeando la espalda contra las baldosas, perdiendo el aire. La criatura pequeña se colocó delante de mí, como un escudo tembloroso. Entonces escuché el sonido. Un sonido que jamás podré sacar de mi cabeza. El sonido de algo arrastrándose fuera del armario. No pasos. No un cuerpo humano. Era como si varias extremidades de diferente longitud buscaran apoyo, doblándose en ángulos incorrectos, arañando el suelo. Cada movimiento hacía vibrar las paredes del piso. La criatura grande fue levantada en el aire. Levantada. Como si no pesara nada. Sus brazos colgaban sin fuerza mientras el brazo que la había atrapado la levantaba hasta casi tocar el techo. «Arriba», dijo la voz. La criatura grande se partió. Literalmente. Como si su cuerpo fuera de barro seco que se resquebrajaba. Pedazos negros cayeron al suelo, deshaciéndose al tocar las baldosas como si se derritieran en polvo oscuro. La criatura pequeña lanzó un chillido seco y agudo que me atravesó el pecho. Sus ojos blancos se llenaron de líneas, como si la propia luz dentro de ellos se fracturara. El armario se abrió del todo. Y lo vi. Vi lo que había estado caminando sobre mi techo cada noche. Vi lo que llevaba años imitando mis sonidos. Vi lo que había aprendido, mis hábitos, mis rutinas, mis suspiros, mis miedos. Y no tenía forma fija. Era un cuerpo que cambiaba, que intentaba copiar la forma humana, pero que fallaba en detalles básicos. Brazos demasiado largos, piernas demasiado cortas, una cabeza que se ladeaba como si no encontrara equilibrio. Y en el centro, en el corazón de esa cosa, estaba mi rostro, pegado como una máscara estirada. «Sube conmigo», dijo. «Arriba». Como siempre. Y avanzó. Retrocedí a rastras sin mirar a dónde iba. Solo quería ganar unos segundos, un par de respiraciones más lejos de esa cosa.
La criatura pequeña se interpuso entre nosotros con los brazos abiertos, como un niño intentando frenar el paso de un tren. Su cuerpo temblaba tanto que parecía deshacerse en vibraciones. La voz desde el armario, desde esa cosa, se deformó, mezclándose con otras tantas hasta sonar como si un coro de versiones rotas de mí mismo hablara a la vez. No te escondas. Si me oíste tantas noches, es porque siempre he estado contigo. Siempre. Tú me llamaste. No. Logré gritar, aunque mi voz sonó débil, como si no me perteneciera. Nunca te he llamado. Nunca. Sí lo hiciste. La primera noche que dormiste solo aquí. ¿Recuerdas? Dijiste ojalá no se oyera al vecino de arriba. Mi corazón se hundió. No, no podía ser. Eso lo había dicho en voz baja. Ni siquiera en voz alta, lo pensé mientras me metía en la cama, molesto por los crujidos nocturnos. Y yo escuché. Continuó la voz. Eso me abrió la puerta. Me diste un lugar. Arriba. Sobre tu cabeza. Sobre tus sueños. La criatura pequeña empezó a retroceder, despacio, paso a paso, como si entendiera que ya no podía detener lo inevitable. Sus dedos largos temblaban, haciendo crujir las articulaciones. El ser avanzó hacia mí. Su cuerpo cambiaba en cada movimiento. A veces parecía humano, otras veces una marioneta rota sostenida por hilos invisibles. Cada paso era un eco de mis propios pasos, como si los imitara en tiempo real. La luz del pasillo parpadeó, y en el destello breve pude ver cómo su cara, mi cara deformada, se estiraba en una sonrisa imposible. La piel parecía goma tensa a punto de rajarse. No tengas miedo. Arriba es mejor. Arriba no hay sonidos que no podamos controlar. Arriba eres tú, pero sin ellos. ¿Ellos? Pregunté sin querer. La criatura señaló a la pequeña y al polvo que quedaba del cuerpo de la grande. Ellos no deberían existir. No los creé bien. Caminaban mal. Respiraban mal. Se movían sin ritmo. Pero tú eres perfecto. El modelo original. El ser dio otro paso. El suelo se hundió bajo su peso, como si cada parte de su cuerpo tuviera densidades distintas, incompatibles. Mi espalda chocó con la pared. No había salida. No había espacio. No había tiempo. La criatura pequeña me tocó la mano con una delicadeza que no esperaba. Sus dedos fríos se cerraron alrededor de mi muñeca como suplicando que corriera, que hiciera algo. Pero el ser imitador ya estaba a menos de 2 metros. Y entonces su cuerpo se tensó, como si se preparara para saltar. Vuelve arriba conmigo. Donde siempre te imaginé. Y antes de que pudiera moverme, antes de que pudiera siquiera respirar, la criatura pequeña se abrazó a mi pierna y susurró, con una voz que jamás le había oído. No mires su cara. Si la miras, te copia. Y yo, sin pensar, lo miré. El instante en que lo miré directamente, algo dentro de mí se quebró. No fue un pensamiento, ni un sentido lógico. Fue más profundo, como si una parte antigua de mi cerebro, la que debería mantenerme lejos del fuego o de los depredadores, se diera cuenta demasiado tarde de que había cometido un error irreparable. La criatura imitadora se congeló. Su cuerpo tembló, como si mi mirada activara un mecanismo interno. Sentí un tirón, no físico, sino mental, como si mi conciencia fuese arrastrada hacia un espejo deformado. Y entonces lo entendí. No estaba copiando mi cara. Estaba copiando mi identidad. Su rostro, que era una versión estirada y borrosa del mío, empezó a cambiar. Mis ojos aparecieron donde antes había huecos, mis cejas se delinearon como si las dibujara una mano invisible. Mi mandíbula se ajustó, tomando proporciones reales. La sonrisa falsa se encogió hasta adoptar la forma exacta de la mía, la que pongo cuando estoy nervioso. Era yo, pero no era yo. Era lo que yo sería si la vida se diera la vuelta como un calcetín. La criatura pequeña tiró de mi pantalón, suplicando sin palabras. Intenté apartar la mirada, pero era como si mis pupilas estuvieran pegadas al rostro de esa cosa. Cada segundo que lo observaba sentía un mareo creciente, como si mi memoria se deshilachara hilo por hilo. La voz del imitador sonó más clara, más humana, más parecida a la mía. Así es mejor. Si no me miras, soy nada. Si me miras, soy tú. La habitación giró. No sabía si estaba mareado o si el espacio realmente se deformaba. Las paredes parecían alargarse, el techo vibraba como un animal respirando. La luz oscilaba sin ritmo, creando sombras que se movían cuando no tenían por qué. El ser imitador dio un paso lento hacia adelante, pero esta vez su movimiento fue perfecto. Preciso.
Un paso idéntico a los míos. Reconocí el gesto. Reconocí el peso. Copiaba incluso la manera en que yo cargaba ligeramente hacia un lado por una lesión vieja en el tobillo. Ya está, dijo con mi voz exacta, tono y respiración incluidos. Ya puedo caminar como tú. Ya puedo ser tú. Noté un pinchazo en la cabeza, como si alguien me metiera los dedos dentro del cráneo para rebuscar en mis recuerdos. Empezaron a venir imágenes que no le pertenecían, mis veranos de niño, mi primer día de trabajo, mi piso, mis rutinas, mis manías, mi forma de hablar solo en la ducha. Todo mezclado, todo revuelto. La criatura pequeña chilló, un sonido tan agudo que me hizo soltar un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Ese chillido pareció frenar al imitador por un segundo que necesitaba desesperadamente. Me giré a medias, buscando escapar, pero el imitador se movió igual que yo, al mismo tiempo, como un reflejo vivo. Si yo retrocedía, él retrocedía. Si yo giraba, él giraba. Pero no era un espejo. Era una sombra que quería adelantarse a su dueño. La criatura pequeña, desesperada, saltó hacia él para distraerlo. Sus dedos largos arañaron la piel del imitador, y por primera vez pude ver la verdad. Bajo esa piel que imitaba la mía, había algo blando, húmedo, palpitante, como masa viva intentando mantener forma. El imitador gruñó, un sonido grave que no era humano ni animal. Agarró a la criatura pequeña por el torso y la levantó como si no pesara nada. Los ojos blancos del pequeño se llenaron de fracturas, como vidrio a punto de estallar. Tú ya no me sirves, dijo el imitador con una frialdad que jamás había escuchado en mí mismo. Yo supe lo que iba a hacer. Y supe que si no actuaba ahora, la criatura pequeña no sobreviviría. Corrí hacia ellos sin pensar. Pero el imitador ya me estaba imitando. Y eso significaba que también sabía lo que iba a hacer. La criatura grande se movió primero. No hacia mí, sino hacia el armario. Retrocedió con un temblor casi reverencial, como si reconociera aquello que estaba encerrado dentro. La pequeña hizo lo mismo, 2 pasos hacia atrás, la cabeza todavía ladeada, pero ahora con una vibración inquieta, como un animal acorralado. El armario volvió a golpear desde dentro. Esta vez más fuerte, más urgente, como si lo que fuera que estaba allí hubiese olido la presencia de esas 2 cosas, o la mía. El sonido era espantoso, uñas, garras o lo que fuese arañando la madera con una rabia que había pasado de desesperación a furia pura. Yo ya no podía respirar. Literalmente sentía que mis pulmones se llenaban de aire envenenado. La habitación parecía encogerse, como si los muros se cerraran lentamente sobre mí. Todo giraba. El zumbido en mis oídos se transformó en un pitido agudo, metálico, que me hizo ver puntitos negros. La figura grande levantó su brazo, si es que podía llamarse brazo. Era largo, delgado, imposible. Lo extendió hacia el armario, con un temblor casi humano, casi compasivo. Y entonces la pequeña replicó el gesto, solo que su brazo se dobló en un ángulo grotesco, como si hubiera más articulaciones ocultas bajo la piel. ¿Qué queréis?, susurré, incapaz de contener el temblor en mi voz. Ninguna respondió, pero ambas giraron su rostro hacia mí. No tenían ojos, o quizás sí, pero estaban ocultos en una oscuridad que parecía absorber toda la luz de la habitación. Sus caras eran como una mancha, un borrón vivo. Pero aún así supe que me miraban, que ambas lo hacían al mismo tiempo. Y entonces el armario golpeó de nuevo. Esta vez lo suficiente para que el marco se agrietara. Las 2 criaturas temblaron, como si aquello fuera una amenaza real para ellas. La pequeña hizo algo que me revolvió el estómago. Comenzó a emitir un sonido, una especie de gemido gutural, pero repetido, como un eco. No era un lenguaje humano, pero transmitía una idea muy clara. No abras. El golpe siguiente casi arrancó la puerta del armario. El sonido fue tan brutal que las criaturas retrocedieron aún más. Y ahí entendí algo que nunca debí entender. Lo que estuviera encerrado dentro del armario no era como ellas. Era algo peor. Y estaba a punto de salir. Mi primer impulso fue correr hacia la puerta de salida. Mi segundo impulso fue gritar. Mi tercer impulso fue desmayarme. No hice ninguno. Estaba paralizado. No podía mover ni un músculo. Me quedé frente al armario, a menos de 1 metro, escuchando cómo aquello destrozaba el interior con una fuerza imposible. La criatura grande retrocedió hacia la pared, hundiéndose casi en la sombra, intentando hacerse invisible. La pequeña se acurrucó detrás de ella, temblando con espasmos como si cada golpe del armario le atravesara los huesos. Y yo ahí,
frente a la madera que ya empezaba a astillarse. Otro golpe. Ahora vi salir un pedazo de madera disparado como una flecha, que pasó rozando mi mejilla. Sentí el calor de la sangre apenas un segundo después. Di un paso atrás. No porque recuperara el control, sino porque algo dentro de mí, algo instintivo, primitivo, casi animal, entendió que si me quedaba más cerca del armario, no iba a salir vivo. La criatura grande hizo un sonido extraño, como un gruñido contenido. La pequeña respondió con otro ruido que parecía un sollozo distorsionado. Y fue entonces cuando un olor nuevo inundó la habitación. Un olor que me revolvió el estómago. No era podredumbre. No era sangre. Era algo parecido a metal caliente. Como si alguien estuviera quemando hierro. El candado del armario empezó a humear. Literalmente. La pieza metálica chisporroteaba, derritiéndose desde dentro. Yo no sabía si debía huir, quedarme quieto, rezar. No sabía si sacar el móvil y grabarlo todo, o tirarlo al suelo y pisarlo. Estaba atrapado en un momento que no entendía, con criaturas que no entendía, frente a un armario que claramente no quería estar cerrado por más tiempo. Por favor, susurré sin saber a quién me dirigía. Por favor que alguien me saque de aquí. El silencio que siguió fue absoluto, casi sagrado. Y entonces, el candado cayó. No se abrió la puerta. No. Se cayó el candado entero, como si simplemente hubiese dejado de existir. Rodó por el suelo humeando. Las criaturas hicieron un sonido a la vez. Un sonido desgarrador. Un sonido que reconocí demasiado tarde. Miedo. La puerta del armario se abrió. La puerta del armario no se abrió con violencia. No se desplomó hacia afuera. No explotó. Simplemente se abrió. Lenta. Muy lenta. Como si alguien, o algo, la estuviera empujando con extremo cuidado desde dentro, probando primero el espacio, el aire, el entorno. Un crujido suave acompañó el movimiento. Las dos criaturas retrocedieron más, pegándose a la pared en un intento inútil de hacerse parte de ella. La grande temblaba. La pequeña, en cambio, estaba completamente inmóvil, como si el miedo la hubiera congelado. Yo no podía apartar la vista. Mi cuerpo tampoco respondía, como si hubiera quedado anclado al suelo. Dentro del armario, al principio, no vi nada más que oscuridad. Una oscuridad densa, profunda, casi líquida. Pero luego, algo se movió. Muy despacio. Primero lo confundí con un reflejo. Después con una sombra. Y finalmente, cuando la habitación entera pareció helarse, entendí que no era ninguna de esas cosas. Era una mano. O algo que pretendía ser una mano. Delgada. Demasiado delgada. Los dedos eran larguísimos, pero lo peor es que no estaban pegados a la palma. Cada dedo colgaba de un filamento oscuro, independientemente del resto, moviéndose como tentáculos que buscaban algo en el aire. Las criaturas de la pared emitieron un sonido agudo. Un chillido. Un llanto. Un no quiero estar aquí. Y la mano salió del armario, palpando el espacio con un movimiento suave, casi curioso. Yo retrocedí 2 pasos torpes, chocando contra la mesa del salón. El ruido llamó la atención de la cosa del armario. Los dedos, esos malditos dedos sueltos, se giraron hacia mí, todos a la vez, como si fueran ojos. La sombra dentro del armario avanzó 1 centímetro. Y otro. Y otro. Hasta que algo dentro de mi cabeza gritó sin palabras. ¡Corre! Ahora. Me giré hacia la puerta y tiré del pomo con todas mis fuerzas. La puerta seguía atascada. O bloqueada. O sujeta por algo que no quería que saliera de allí. Por favor, grité mientras golpeaba la madera con los puños. Detrás de mí escuché como la cosa del armario daba su primer paso fuera. No un paso normal. Era como si se deslizara. Un arrastre suave, casi elegante, que hacía que mi piel se erizara como si estuviera hecha de electricidad estática. Volví a mirar. Y ojalá no lo hubiera hecho. La criatura del armario no tenía forma definida. Era como si estuviera hecha de humo sólido, una silueta humana, pero deformada, incompleta. Cada parte de su cuerpo parecía independiente del resto, moviéndose a destiempo, como si no hubiera un esqueleto que lo sostuviera sino algo mucho más caótico. Los dedos seguían explorando, moviéndose con una ansiedad casi infantil. Las otras 2 criaturas intentaron correr hacia una esquina, pero la grande se desplomó. La pequeña empezó a emitir un sonido grave, tan grave que me vibró en los huesos. La sombra del armario giró la cabeza hacia ellas. Y las 2 criaturas se callaron de golpe.
como si hubieran sido apagadas. Yo seguí intentando abrir la puerta, tirando, golpeando, empujando. Nada. Sentí un golpe de aire a mi espalda. Frío. Demasiado frío. No, susurré. Los dedos de la criatura rozaron el suelo a menos de 1 metro de mis pies. Fue ese toque, ese casi toque, lo que hizo que algo dentro de mí se rompiera. No era valentía. No era lógica. Era pura desesperación. Empujé la puerta una última vez. Y cedió. No sé si cedió porque yo la abrí, o porque la cosa detrás de mí quería que saliera. Salí disparado al pasillo, cayendo de rodillas. Cerré la puerta de un portazo. Le puse el seguro. Le puse la cadena. Y justo cuando pensé en correr escaleras abajo, 3 golpes sordos vibraron desde el otro lado de la puerta. Lentos, rítmicos, como si marcaran un compás. Golpe, golpe, golpe. Y después, una voz imposible. Una voz que venía de todas partes y de ninguna a la vez. Tú, no eres él. Mi respiración se cortó. La voz habló otra vez. Él, sigue, adentro. Me quedé inmóvil. No supe si la voz venía del otro lado de la puerta, del pasillo, de mi propia cabeza, o de todos los lugares al mismo tiempo. Él sigue adentro. La frase se repitió en mi mente con un eco viscoso, como si estuviera pegándose a mis pensamientos, hundiéndose entre ellos. Sentí el impulso de correr escaleras abajo, pero mis piernas no reaccionaron. Era como si la voz hubiera paralizado mi cuerpo, dejándome solamente el poder de escuchar. Otro golpe sonó, más fuerte que los anteriores. La puerta vibró, y por un instante pensé que la madera se había abombado hacia afuera. Tú, no. Dijo la voz, más clara, más cercana. Tú no eres él. La cadena se tensó sola. Lo juro. No había viento, no había manos. La cadena metálica se estiró como si alguien desde adentro tirara con delicadeza, probando su resistencia, casi con curiosidad. Yo retrocedí, 1, 2 pasos, hasta pegar la espalda a la pared del pasillo. Mis manos sudaban tanto que no podía mantenerlas quietas. El corazón me golpeaba tan fuerte en el pecho que pensé que iba a desmayarme. El pasillo estaba desierto, iluminado por ese fluorescente viejo que parpadeaba cada pocos segundos como si tuviera su propio pulso débil. Todo olía a humedad, pero una humedad nueva, desconocida. Como un sótano viejo recién abierto. Entonces escuché pasos dentro del piso. No los de la criatura imitadora. No los arrastres del ser del armario. Eran pasos normales. Humanos. Pasos torpes, como de alguien que se había levantado después de mucho tiempo inmóvil. Y escuché una respiración. Fuerte. Agitada. Humana. ¿Hay alguien ahí? Dijo una voz ronca desde el interior del piso. El mundo se me detuvo. Era la voz de un hombre. Una voz viva. Una voz real. Me acerqué un poco a la puerta con el pulso acelerado. ¿Quién eres? Pregunté, tartamudeando. Hubo silencio. Largo. Incómodo. Y luego, la voz respondió. Vivo aquí. Sentí un escalofrío recorrerme entero. El del piso de arriba. Ese piso llevaba meses vacío. Meses sellado. Meses siendo investigado. ¿Cómo te llamas? Logré preguntar. La voz tardó unos segundos en contestar. No me acuerdo, pero sé quién soy. Los pasos se acercaron lentamente hacia la puerta, y cada pisada sonaba húmeda, como si el suelo estuviera cubierto de agua o barro espeso. ¿Tú me abriste, no? Dijo la voz, ahora justo detrás de la puerta. Gracias. Yo llevaba mucho tiempo esperando. Me alejé un poco, instintivamente. Algo no cuadraba. Ese tono sonaba casi infantil, como si estuviera aprendiendo a hablar de nuevo. La cadena volvió a tensarse. La puerta gimió. Algo empujó con suavidad. Podía ver la madera respirando con cada presión. No puede salir, susurré casi sin voz. ¿Por qué? Contestó desde dentro, con una mezcla de curiosidad y tristeza. ¿Por qué? Porque no sé qué eres. Silencio. Y luego, un suspiro. Yo tampoco. Sin saber por qué, sentí que la voz no era una amenaza. No como las otras cosas que había visto. Era algo distinto. Algo atrapado. Algo que había estado allí demasiado tiempo. ¿Puedes alejarte de la puerta? Pregunté, con miedo de escuchar la respuesta. Sí. Se oyeron pasos dando unos cuantos retrocesos. 3, 4, 5. Me acerqué muy despacio, hasta quedar a 1 metro de la puerta.
Mi mano temblaba. La luz parpadeaba de nuevo, como un presagio. Voy a preguntar algo, dije. ¿Estás solo ahí dentro? Hubo un silencio breve. Luego respondió. Ahora sí. Mi garganta se cerró. Ahora sí. Entonces, las criaturas, el imitador, ¿habían sido parte de él? ¿O habían estado reteniéndolo? ¿Tú recuerdas a esas cosas? Pregunté con un hilo de voz. Un suspiro al otro lado. Largo. Doloroso. Eran mis sombras. Y yo era su comida. Tragué saliva. ¿Quieres salir? Quiero volver a ser. La frase me heló. ¿Ser qué? Algo con forma. Algo que no cambie. Algo que no copie. Algo mío. Un escalofrío me cruzó la columna. No sabía si ayudarlo o huir. No sabía si era víctima o parte del horror. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, escuché algo. Un ruido seco. Un golpeteo suave. Alguien, o algo, estaba subiendo las escaleras hacia el piso. Pasos lentos. Muy lentos. No eran del hombre del piso. No eran humanos. Eran arrastres. Como si alguien caminara con las articulaciones al revés. El hombre detrás de la puerta habló con urgencia. No abras. Viene por ti. Los pasos subían, cada vez más cerca. El pasillo se volvió helado. La luz parpadeó tan rápido que casi se apagó. Entonces escuché una voz desde la escalera. Una voz conocida. Una voz que me imitaba. «Hey, ¿dónde vas?» Era mi voz. Perfecta. Idéntica. Sonando desde la oscuridad del rellano. «Sal de ahí», dijo yo. No deberías haber entrado. Mis rodillas temblaron. No sabía a qué lado mirar. No sabía qué versión de mí estaba más cerca. «Ignórale. No le mires», susurró la voz del piso, desesperada. «Él no eres tú. Y si le miras, te roba». Los pasos imitando los míos llegaron al último escalón. Lo escuché sonreír. Sí, la sonrisa sonó. «¿Vienes?», preguntó la copia de mí. Y yo sentí que estaba a 3 segundos de perderlo todo. Me quedé clavado entre dos voces. La mía, o mejor dicho, esa cosa que se hacía pasar por mí, acercándose por el rellano con paso calmado, casi satisfecho. Y la otra, la del hombre atrapado dentro del piso, suplicando desde detrás de la puerta sellada. «No le mires. No le mires. No le mires», repetía, cada vez más rápido. Pero era difícil no hacerlo. La copia avanzaba hacia mí con la sombra alargándose por el pasillo estrecho, deformándose en la pared como un brazo que quisiera alcanzarme antes incluso de que él llegara. «Tú y yo no deberíamos estar separados», dijo con mi voz, pero más suave, como si intentara calmarme. «Ven conmigo. Déjale ahí dentro. Él nunca salió de este piso. Tú y yo podemos salir juntos». Cada una de sus palabras se pegaba a mis pensamientos, como miel o como resina. Comencé a mover un pie hacia adelante sin querer. Mi cuerpo quería obedecerle. Del otro lado de la puerta, la voz del hombre gritó. «No le escuches. No es tú. Es lo que te quiso copiar a ti también». El imitador se detuvo. Y sonrió con mi sonrisa. «Exacta. Perfecta. Ese de ahí dentro, no sabe quién es. Nunca lo supo», dijo, girando un poco la cabeza como si fuera un gesto ensayado frente a un espejo. «Pero yo sí. Yo siempre supe lo que era. Lo que soy». La luz del pasillo parpadeó. 1, 2 veces. A la tercera, el imitador ya estaba más cerca, varios metros más avanzado sin haber dado ni un solo paso audiblemente. «Tú eres yo», susurró con afecto enfermizo. «Y yo, soy tú». Sentí que algo tiraba de mí mentalmente, como si quisiera arrastrarme fuera de mi propio cráneo para meter mi conciencia en su molde. Me forcé a retroceder, y con un temblor insoportable logré apartar la mirada de su rostro. Instantáneamente la presión mental disminuyó. Mucho, pero no lo suficiente. «Mírame», ordenó la criatura con un tono que jamás había usado yo. Seguí sin mirarlo. Detrás de la puerta, la voz del hombre habló muy rápido. «Escúchame, él necesita que le mires para robarte. Si no lo haces, no puede terminar. Aguanta, por favor, aguanta». El imitador empezó a hablar, pero ahora su voz se descomponía, mezclándose con otras, como si hablara con varias bocas a la vez. «No te resistas. Déjalo. No luches. No puedes ganar». Me tapé los oídos, pero la voz me vibraba en los huesos. Se acercaba más, más, más.
hasta que noté algo que no esperaba. Un olor húmedo, rancio. El mismo olor que había salido del armario, pero más leve, más fresco, como si viniera del imitador mismo. Y entonces lo recordé. En el informe, el armario no estaba solo sellado. Había marcas por dentro, marcas de uñas, marcas de dientes. Y la criatura grande lo había temido. ¿Qué eres? Pregunté sin mirarlo, tensando la mandíbula. ¿Una sombra? ¿Un reflejo roto? ¿Qué? El imitador rió. Una risa vacía. Una risa sin aire. Soy lo que queda cuando alguien se mira demasiado tiempo, donde no debería. Sus pies llegaron frente a los míos. A centímetros. Mírame ya. Y cuando sentí que estaba a punto de fallar, cuando mis ojos querían levantar la vista por instinto, escuché un sonido que me salvó. El candado detrás de mí se rompió. No se abrió. No se cayó. Se reventó, como si desde dentro hubieran empujado con una fuerza absurda. La puerta del piso se abrió de golpe y algo salió disparado hacia el imitador. Un brazo. Una silueta. Una fuerza humana, o casi humana. La criatura pequeña. Estaba viva. O lo que fuera que quedaba de ella. Saltó sobre la copia de mí y la derribó contra el suelo. El imitador chilló con mi voz, un grito desgarrado que jamás había salido de mi garganta. Yo retrocedí 3 pasos, y la puerta se abrió por completo. Dentro del piso, iluminado apenas por la luz del pasillo, vi al hombre. Flaquísimo, pálido, los ojos hundidos, la piel casi transparente. «Corre», me dijo con un hilo de voz. Antes de que él vuelva a ponerse de pie, miré a la criatura imitadora, retorciéndose bajo el ataque desesperado del pequeño. Y supe que tenía segundos. Corrí. No pensé, no miré atrás, no intenté entender nada. Simplemente corrí escaleras abajo como si cada peldaño fuera a derrumbarse bajo mis pies. El hombre del piso me seguía, o eso creí escuchar, pero no me atreví a comprobarlo. El edificio estaba en silencio, un silencio cargado, grueso, como si todo estuviera conteniendo la respiración. Al bajar al segundo piso escuché algo arriba. Un golpe, un rugido deformado. Y después, la voz de mi imitador gritando con furia. «No te vayas». Ese grito no sonaba humano. Sonaba como si lo hubieran estirado desde dentro, como si lo hubieran hecho pasar por un túnel lleno de dientes. Apreté el paso. Sentía el corazón martillear en mi garganta, la vista borrosa, las piernas fallándome. Al llegar al primer piso, escuché detrás de mí pasos. Pero no eran pasos normales. Eran demasiados, como si varias personas caminaran a la vez, con un solo cuerpo. No quise mirar. No debía mirar. Salí al portal, empujé la puerta y me lancé a la calle. El aire frío me golpeó la cara, casi devolviéndome la conciencia por completo. Me aparté del edificio, me apoyé en un coche aparcado y finalmente me giré para ver si el hombre estaba conmigo. Estaba, pero apenas podía mantenerse en pie. Su pecho subía y bajaba de forma irregular, como si cada respiración fuera un esfuerzo titánico. ¿Qué era eso?, pregunté con la voz rota. El hombre negó con la cabeza, con un temblor que parecía involuntario. «No lo sé», dijo. «Solo sé que no deberías haber venido. Nadie debería entrar en ese piso». Se llevó una mano al cuello, donde tenía unas marcas rojizas, como si algo lo hubiera estado estrangulando durante días. «Me atrapó», murmuró. «Me copió, y me dejó allí dentro, roto. Las otras 2, las que viste, eran como yo, pero más antiguos. Más deteriorados». Tragué saliva, intentando ordenar mis pensamientos. «¿Y por qué no saliste cuando rompí el candado?». El hombre me miró con un terror tan puro que casi me debilitó. Porque no quería que saliera él. Entendí lo que quería decir. Él no era él. Era la cosa que me imitaba. La que había casi terminado de replicarme. La que buscaba reemplazarme en el mundo real. «Necesita que le mires», dijo el hombre. «Solo así puede terminar la copia. Por eso se mueve como tú, habla como tú, respira como tú, pero no puede ser tú sin tus ojos sobre él». Miré hacia las ventanas del tercer piso. Oscuras. Mudas. Quietas. «¿Crees que seguirá ahí?», pregunté. El hombre dejó caer los hombros con una resignación absoluta. «Siempre vuelve al armario», susurró. «Siempre. ¿Y las otras criaturas?». «Cosas incompletas. Copias fallidas. A veces él las deja vivas, a veces no. No sé por qué».
Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta los tobillos. ¿Qué hacemos ahora? El hombre me miró a los ojos. Por primera vez, con una lucidez que no había mostrado antes. Tú, te vas. ¿Y tú? Yo no puedo irme. No mientras él tenga mi rostro. No mientras él pueda salir si yo no estoy aquí. Soy parte de su encierro. Parte de su equilibrio. Se tambaleó. Tuve que sostenerlo para que no cayera. Si yo me voy, él baja las escaleras. Pero no puedes quedarte a vivir ahí. No voy a vivir, dijo con una extraña serenidad. Solo voy a vigilar. Hasta que deje de poder hacerlo. Quise decir algo más, pero en ese instante, las luces del portal parpadearon. Una vez, 2, 3, y luego se apagaron por completo. Del interior del edificio llegó un sonido. Un sonido que no debía existir. Un arrastre. Suave. Paciencia infinita. Como dedos demasiado largos tocando la pared mientras alguien bajaba las escaleras. Sin prisa. El hombre me empujó con la poca fuerza que le quedaba. Corre. Ahora. No te deje ver. Y yo corrí. Esta vez sin mirar atrás. Corrí calle abajo, con la respiración entrecortada y el corazón a punto de estallar. El frío de la noche me golpeaba la cara, pero no lo sentía, solo sentía el impulso de alejarme de aquel edificio maldito. Cada paso parecía llevarme más lejos de la pesadilla, pero un escalofrío constante me recordaba que no estaba completamente a salvo. El hombre del piso se quedó atrás, apoyado en la pared del portal, observando. Sus ojos hundidos me suplicaban que corriera, y por un instante lo miré. Estaba tan pálido, tan frágil, que parecía a punto de desmoronarse. Su equilibrio dependía de no mirarlo directamente, de no ser arrastrado por la fuerza que habíamos presenciado dentro. Me detuve un momento en la esquina de la calle y giré la cabeza hacia el edificio. La ventana del tercer piso, la del piso de arriba, estaba oscura. Ninguna luz, ningún movimiento. Solo un silencio absoluto. Y sin embargo, sabía que algo me observaba desde allí. No podía explicarlo, pero lo sentía. Una presencia densa, que no necesitaba ser visible para ser real. Algo que había intentado replicarme, absorberme, y que ahora se estaba quedando atrás, aguardando el momento adecuado. Caminé hasta llegar a un café abierto, lleno de gente, con luces cálidas y ruido. La seguridad de lo cotidiano me calmó un poco. Pero al mirar mis manos, aún temblorosas, noté una sensación extraña. Mi reflejo parecía moverse ligeramente distinto a mí, un parpadeo más lento, un gesto que no recordaba haber hecho. Mi garganta se secó. Recordé al imitador, la copia de mí mismo que había intentado reemplazarlo. Recordé la fuerza que había salido del armario. Y entendí algo, nunca estaba completamente solo. Nunca lo estaría mientras aquel piso siguiera allí. Decidí mudarme. Vendí el piso. No quise hablar de lo que había pasado, nadie entendería. Pero cada vez que paso cerca de un edificio con pasillos largos y silenciosos, mis ojos buscan ventanas oscuras. Mis oídos prestan atención a crujidos mínimos. Y de vez en cuando la ciudad duerme y la luz de la calle se extiende sobre las paredes, siento unos pasos que no deberían estar allí, lentos, pacientes, vigilando desde arriba. Sé que algún día volverá a intentarlo. Y cuando lo haga, no habrá nadie que me avise. Porque algunas cosas nunca desaparecen. Solo esperan. Pacientes. Desde el piso de arriba.